Echaron a una mujer del avión sin saber que su esposo era el dueño multimillonario de la aerolínea. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. La fila de embarque en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas avanzaba despacio. Paulina Herrera ajustó el portabebés contra su pecho y repasó mentalmente la lista de cosas que necesitaba: pañales, biberón, el chupete de repuesto en el bolsillo lateral de la mochila. Lucía dormía. Por ahora. Era la única ventaja de un vuelo de madrugada. Paulina llevaba despierta desde las 4 de la mañana. Había aterrizado en el aeropuerto de Ciudad de México 15 horas antes, justo a tiempo de una reunión que no podía posponerse, y luego había pasado el resto del día entre salas de reuniones y videollamadas antes de tomar el vuelo de regreso. Lucía había dormido bien en el hotel, gracias a la niñera que la empresa tenía contratada para esos viajes, pero los últimos días habían sido largos para las dos. Siguiente, llamó la agente de embarque con voz automática. Paulina entregó la tarjeta de embarque sin soltar a la bebé. La agente escaneó el código, miró la pantalla, volvió a mirar a Paulina. Asiento 2A. Primera clase. Así es. La agente no dijo nada más, pero Paulina captó el gesto. La mirada descendiendo desde la mochila de tela hasta las zapatillas blancas, el pantalón gris holgado, la camiseta sin marca. Ropa de quien acaba de pasar 15 horas de vuelo intercontinental y va a pasar otras 4 más. Ropa práctica, funcional, sin pretensiones. Puede embarcar. La pasarela olía a plástico recalentado. Lucía se agitó un momento y volvió a dormirse. El interior del avión tenía esa luz suave de primera clase, los asientos anchos, el silencio considerado de los pasajeros que ya ocupaban sus plazas. Paulina localizó el 2A, colocó la mochila en el compartimento superior con el cuidado de quien no quiere despertar a un bebé, y se acomodó. Lucía siguió durmiendo. Paulina cerró los ojos un momento. Solo un momento. Disculpe. La voz cortó el silencio como una tijera. Paulina abrió los ojos. La sobrecargo estaba de pie en el pasillo. Uniforme impecable, pañuelo de seda al cuello, las alas plateadas de cóndor premier en la solapa izquierda. Cabello recogido sin un solo pelo fuera de lugar. Sonrisa que no era exactamente una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó Paulina. En realidad, yo debería preguntarle eso a usted. La sobrecargo señaló el asiento con un gesto preciso. Hay un error en el sistema. Este asiento está reservado. Sí. Por mí. Paulina mostró la tarjeta de embarque. Paulina Herrera, asiento 2A. La sobrecargo tomó la tarjeta, la examinó con más atención de la necesaria. Patricia Bedell se presentó, aunque no hacía falta. Su nombre estaba en la placa. Lo sé, dijo Paulina. Algo en ese tono hizo que Patricia levantara la vista. El sistema a veces tiene errores en las actualizaciones de clase, dijo Patricia, devolviendo la tarjeta. Le sugiero que espere mientras verifico. No hay error. Paulina acomodó a Lucía contra su hombro. Reservé este asiento hace 3 semanas. Con una tarifa de upgrade, imagino. No era una pregunta. Era una categorización. Paulina no respondió. Patricia sostuvo la mirada un momento más de lo necesario, luego se alejó hacia la cabina delantera con pasos medidos. 3 filas más atrás, en el asiento 4C, una mujer con blazer bordeos y cartera de diseñador había observado el intercambio con una sonrisa pequeña y satisfecha. Renata Castellano sacó el teléfono y empezó a escribir. El avión terminó de embarcar. La mayoría de los asientos de primera clase estaban ocupados, un ejecutivo con traje que revisaba documentos desde antes de sentarse, 2 hombres de negocios que conversaban en voz baja, Renata con su teléfono, una pareja mayor que dormitaba. Y en el asiento de la ventana, 2 filas detrás, un hombre joven con cámara fotográfica profesional al cuello miraba por la ventanilla con la atención dispersa de quien no tiene prisa pero tampoco está durmiendo. Tomás Aranda. Fotógrafo freelance, acreditado con 3 revistas de actualidad.
Volaba a Madrid por trabajo, de regreso de una cobertura en el norte de México. Llevaba la cámara colgada porque era donde siempre la llevaba, era un hábito tan antiguo que ya no lo notaba, como quien lleva reloj sin pensar en ello. Lucía eligió ese momento para despertar. El llanto llegó sin advertencia, agudo y urgente, como suelen ser los llantos de los bebés de 5 meses cuando llevan demasiado tiempo sin comer. Paulina ya estaba preparando el biberón cuando Patricia reapareció en el pasillo. Señora, los pasajeros de primera clase pagan por un servicio diferencial. Eso incluye un ambiente tranquilo. Está comiendo. En 30 segundos para de llorar. 30 segundos es mucho tiempo en primera clase. El ejecutivo del traje levantó la vista de sus documentos. Renata dejó de escribir en el teléfono. La pareja mayor no se despertó. Paulina ofreció el biberón a Lucía. La bebé lo aceptó de inmediato y el llanto se convirtió en el sonido suave y rítmico de quien come. 30 segundos, dijo Paulina, sin levantar la vista. Patricia no se movió. Le voy a pedir que considere la posibilidad de viajar en clase turista. Hay asientos disponibles y allí la situación sería más apropiada para una familia. Tengo reservado el asiento 2A. Hay circunstancias en las que el personal de vuelo puede reubicar pasajeros por el bienestar general del cabín. ¿Cuáles circunstancias? Silencio. ¿El llanto de un bebé que ya ha parado es una circunstancia suficiente? El ejecutivo del traje volvió a sus documentos. Tomás, sin mover la cabeza, ajustó silenciosamente el ángulo de su cámara. Patricia se inclinó ligeramente hacia Paulina, bajando la voz lo justo para parecer discreta sin dejar de ser audible a los asientos próximos. Señora, le hablo con toda la amabilidad del mundo. Hay personas que no están acostumbradas a este servicio y eso crea situaciones incómodas para todos. No para ellas, que quizás no notan la diferencia, sino para quienes sí saben lo que han pagado. Paulina miró a Patricia durante 3 segundos completos. ¿Está diciendo que yo no sé lo que he pagado? Estoy diciendo que todos estaríamos más cómodos con una distribución diferente. Entiendo lo que está diciendo. Paulina devolvió la atención a Lucía, que seguía comiendo con calma absoluta. Patricia esperó. Paulina no añadió nada más. No protestó, no elevó la voz, no reclamó al responsable de cabina. Se limitó a alimentar a su hija con la concentración serena de quien tiene todo el tiempo del mundo. Esa calma, por alguna razón, irritó a Patricia más que cualquier respuesta. Renata Castellanos había grabado los últimos 90 segundos. No todo, claro. Solo los fragmentos útiles. El llanto, la cara de Patricia con expresión de esfuerzo profesional, la imagen de Paulina con su mochila de tela y sus zapatillas blancas en el asiento de primera clase. Tomó una foto fija también. Buena luz, buen ángulo. Escribió el pie de foto mientras los motores empezaban a encenderse. Primera clase de Condor Premier esta noche. No todo el mundo entiende dónde está. La tripulación haciendo lo posible, manos aplaudiendo. Lo publicó en su cuenta, que tenía 84,000 seguidores. Mayoría mujeres de entre 40 y 60 años, clientas de su consultora de imagen y empresas de moda. El post empezó a recibir likes en cuestión de segundos. Paulina notó el movimiento en el asiento 4C pero no dijo nada. Había visto a Renata grabar. Lo había calculado desde el primer momento. Su teléfono vibró. La pantalla mostraba, Oficina Corporativa, Condor Premier. Lo declinó. Luego vibró de nuevo. El mismo número. Lo declinó otra vez. Patricia, que había vuelto a pasar por el pasillo con el pretexto de revisar los compartimentos superiores, vio la pantalla un instante antes de que Paulina la bloqueara. ¿Tiene algún problema con la aerolínea? Puedo ayudarla a gestionar una reclamación cuando aterricemos. No tengo ningún problema. Condor Premier tiene un excelente servicio de atención al cliente. Si se siente discriminada por algo. No me siento discriminada. Paulina guardó el teléfono. Me siento cansada. Acabo de volar 15 horas. Eso es todo.
El avión empezó a retroceder del Finger. Tomás Aranda había fotografiado guerras. Había fotografiado hambrunas, inundaciones, manifestaciones que terminaban mal. Llevaba 11 años documentando el mundo con una cámara al cuello y tenía el instinto desarrollado de quien sabe cuándo algo va a pasar antes de que pase. Algo iba a pasar. No sabía qué. Pero la mujer de la 102A tenía una calma que no era resignación. Era otra cosa. La calma de alguien que espera. ¿Qué sabe? Que ha tomado una decisión y ahora simplemente aguarda el momento correcto. Siguió observando. La fase de rodaje hacia la pista de despegue duró unos minutos. Patricia realizó el anuncio de seguridad con profesionalidad impecable. Todo normal. Fue durante el despegue cuando Lucía volvió a llorar. Esta vez no era hambre. Era el cambio de presión, el ruido de los motores a máxima potencia, la extrañeza del mundo moviéndose de una manera que un bebé de 5 meses no puede comprender. Paulina la abrazó, le cantó algo muy bajo al oído, intentó aliviarle los oídos con el chupete. Lucía lloró durante 4 minutos. 4 minutos son muchos minutos en un avión que acaba de despegar. El ejecutivo del traje se puso los auriculares. Renata Castellano suspiró de manera audible. La pareja mayor siguió durmiendo. En cuanto el avión alcanzó la altitud de crucero y las luces del cinturón se apagaron, Patricia caminó hasta el asiento 2A. Esta vez no bajó la voz. Señora, esto no puede continuar así. Lleva usted perturbando el cabín desde el embarque. Mi hija llora. Es un bebé. Hay protocolos para pasajeros que viajan con menores en cabinas de servicio diferencial. ¿Qué protocolos? Protocolos de adecuación al entorno. Eso no existe. Paulina la miró directamente. He viajado muchas veces en esta aerolínea y ese protocolo no existe. Señora, le pido que... ¿Cómo sabe usted cuántas veces he viajado en esta aerolínea? Pausa. No lo sé. Pero... Entonces no haga suposiciones sobre lo que sé y lo que no sé. Renata había sacado el teléfono de nuevo. Grabando. El ejecutivo del traje se había quitado un auricular. Patricia tomó aire. Voy a tener que hablar con el comandante. Haga lo que considere necesario. Paulina volvió a atender a Lucía, que se había calmado sola durante el intercambio y ahora miraba las luces del techo con la fascinación inagotable de los bebés ante cualquier fuente de luz. Patricia se dirigió hacia la cabina de pilotos. Paulina miró su reloj. Un reloj sencillo, negro, sin brillos. Nada que llamara la atención. Nada que nadie quisiera mirar 2 veces. Si alguien lo hubiera mirado al revés, habría visto el grabado en la parte posterior de la caja. Para mi socia y mi vida. R. El comandante Alberto Mora tenía 20 años volando para Cóndor Premier, y la costumbre de los pilotos veteranos de resolver los problemas de cabina con autoridad rápida y sin matices. Salió de la cabina con las 4 franjas doradas en el uniforme y la postura de quien no suele tener que repetir las cosas. ¿Cuál es la situación? Patricia resumió en 30 segundos. Pasajera en primera clase con bebé, llanto reiterado, negativa a colaborar con sugerencias del personal, actitud poco receptiva. Mora estudió a Paulina. Mujer joven, ropa informal, bebé en brazos. Mochila de tela en el compartimento. Señora, soy el comandante Mora. Estoy al mando de este vuelo. Lo sé. Mi tripulación me informa de que está usted generando inconvenientes para el resto de pasajeros. Su tripulación me ha sugerido 2 veces que me cambie a turista porque mi hija llora. Es un vuelo de servicio diferencial. Tengo reservado el asiento 2A. Pagado, confirmado, embarcado correctamente. Mora miró a Patricia. Patricia mantuvo una expresión neutra. ¿Tiene la documentación? Paulina sacó la tarjeta de embarque, que Mora examinó brevemente. ¿Y el motivo de su viaje? Personal. ¿Regresa a Madrid? Sí. ¿Viaja sola con el bebé? Sí. Mora devolvió la tarjeta. Señora,
comprendo su situación, pero tengo la responsabilidad de garantizar el bienestar de todos los pasajeros. Si el bebé continúa llorando de manera que perturbe el vuelo, puede que tengamos que considerar otras opciones. ¿Qué opciones? Reubicación preventiva. ¿En base a qué normativa? Mora no respondió de inmediato. Porque la respuesta honesta era que no había normativa específica para eso. Había discrecionalidad del comandante. Y la discrecionalidad del comandante podía estirarse en muchas direcciones dependiendo de cómo se mirara. En base a mi criterio como responsable del vuelo. Paulina asintió despacio. De acuerdo. Eso era todo. No protestó. No amenazó. No sacó el teléfono. Solo, de acuerdo. Mora no supo exactamente qué hacer con eso. Se esperaba resistencia, argumento, quizás lágrimas. No ese acuerdo tranquilo que no era rendición. Bien, dijo. Que el resto del vuelo transcurra sin incidentes. Eso espero yo también, respondió Paulina. Mora volvió a la cabina. Tomás bajó la cámara un momento y luego la subió otra vez. Había fotografiado el intercambio completo sin que nadie le hubiera prestado demasiada atención. 20 minutos después del despegue, Renata Castellanos había acumulado 400 interacciones en su publicación. Los comentarios eran mayoritariamente favorables a su punto de vista. Primera clase no es guardería. La tripulación de Cóndor es siempre tan profesional. No entiendo por qué la gente viaja con bebés en cabinas de pago diferencial. Alguien debería decirle que hay otras opciones más adecuadas. Qué paciencia la de esa sobrecargo, yo ya la habría puesto en su sitio. Había también algunos comentarios diferentes, enterrados entre los otros. ¿Por qué la pasajera está tan tranquila si la están acosando? Algo en esta historia no cuadra. Esa señora parece saber algo que los demás no saben. ¿Nadie se ha preguntado si la sobrecargo tiene razón legal para hacer eso? Renata no leyó esos. En el asiento 2A, Paulina tenía los ojos cerrados. Lucía dormía en el portabebés. Todo estaba en calma. Su teléfono vibró una tercera vez. Esta vez no era la oficina corporativa. Era un número privado que Paulina reconoció de inmediato. Lo declinó. Luego escribió un mensaje de texto breve. Estoy bien. Situación bajo control. Te llamo cuando llegue. La respuesta llegó en 10 segundos. ¿Segura? Segura. ¿Necesitas que intervenga ahora? Paulina miró hacia el pasillo. Patricia estaba al fondo, conversando con otra azafata. Mora había vuelto a la cabina. Renata seguía con el teléfono. Todavía no. Dame tiempo. Guardó el teléfono. Fue 40 minutos después del despegue cuando la situación escaló de una manera que Paulina no había previsto del todo. Lucía llevaba 20 minutos dormida. El vuelo era tranquilo. Todo indicaba que el resto de las 4 horas transcurrirían sin incidentes. Entonces el bebé del asiento 3B, un niño de unos 2 años que había embarcado con sus padres, empezó a llorar. Era un llanto fuerte, sostenido, inconsolable. El tipo de llanto que viene de los dientes, o del cansancio, o simplemente de ser pequeño en un mundo grande y ruidoso. Sus padres lo intentaban todo, el chupete, el biberón, el juguete, canciones en voz baja. Nada funcionaba. El niño lloraba. El niño del 3B no era menor que Lucía. Llevaba más tiempo llorando que Lucía en ningún momento del vuelo. Paulina observó la escena sin decir nada. Patricia también se acercó al asiento 3B. ¿Necesitan ayuda? Está con los dientes, explicó la madre, agotada. Lo siento muchísimo. No se preocupen, dijo Patricia con una sonrisa genuina. Les traigo algo para que el pequeño esté más cómodo. ¿Quieren algo para los oídos también? El padre asintió con alivio. Paulina procesó el intercambio en silencio. La diferencia entre una respuesta y otra. Cuando Lucía lloraba, protocolos de adecuación, sugerencias de reubicación, llamada al comandante.
Cuando el niño del 3B lloraba, necesitan ayuda, les traigo algo. No se preocupen. No dijo nada. Lo registró. Tomás también lo registró. Y su cámara lo registró. Renata lo vio todo pero no publicó nada sobre eso. La incomodidad había empezado a instalarse en algún lugar que ella todavía no estaba mirando directamente. Pasaron otros 20 minutos. Patricia volvió al asiento 2A. Esta vez traía a una colega, una azafata más joven llamada Marta que observaba con incomodidad visible desde el principio. Señora, empezó Patricia, hemos revisado la reserva y hay un problema técnico con su asiento. ¿Qué problema? El sistema indica que puede haber habido una duplicación en la gestión de la reserva. Vamos a necesitar que se traslade al asiento 18C mientras lo verificamos. Paulina miró a Marta. Marta miraba al suelo. ¿El asiento 18C? Clase turista preferente. Con todo el espacio que necesita para atender a su hija con comodidad. Mi reserva es para el asiento 2A. Lo entiendo, pero por el bienestar de todos. ¿El niño del 3B también tiene una duplicación en su reserva? Patricia parpadeó. ¿Perdón? El niño del asiento 3B también está llorando. Lleva más tiempo que mi hija. ¿Su asiento también tiene un problema técnico? Silencio. Las situaciones son distintas. ¿En qué sentido son distintas? Señora, no voy a debatir esto aquí. No estamos debatiendo. Le estoy haciendo una pregunta. El ejecutivo del traje se había quitado los dos auriculares. Tomás tenía la cámara activa. Renata miraba sin grabar esta vez, con una expresión que había cambiado ligeramente, ya no era satisfacción. Era algo más parecido a la duda. Si no colabora, dijo Patricia, y su voz había perdido la modulación profesional, voy a tener que activar el protocolo de pasajero conflictivo. ¿Conflictivo? Paulina mantuvo la voz exactamente al mismo volumen. No he levantado la voz. No he insultado a nadie. No he desobedecido ninguna instrucción legítima de seguridad. He alimentado a mi hija y he respondido preguntas. Su actitud. ¿Mi actitud? Marta, la azafata joven, dio un pequeño paso atrás. Patricia, dijo en voz baja, quizás deberíamos. Marta. Patricia la cortó sin mirarla. Paulina sacó su teléfono. No para llamar. Para mirar la hora. Quedaban 3 horas y 20 minutos de vuelo. De acuerdo, dijo. Activen el protocolo que consideren necesario. Patricia no esperaba eso tampoco. Voy a llamar al comandante. Hágalo. Patricia se alejó. Marta se quedó un momento más de lo necesario, mirando a Paulina con algo en los ojos que no era exactamente disculpa pero se le parecía mucho. Lo siento, dijo, muy bajo. No es culpa suya, dijo Paulina, igual de bajo. Marta se fue. El comandante Mora salió de la cabina por segunda vez con el mismo paso resuelto, pero algo en su expresión indicaba que esta repetición no irritaba. Patricia le había explicado la situación en la puerta de la cabina. Mora escuchó, miró hacia el asiento 2A, y caminó. Señora, esto se está complicando innecesariamente. Estoy de acuerdo. Mora aguardó el resto de la frase. No llegó. Necesito que coopere con mi tripulación. He cooperado. He respondido todas las preguntas. He mostrado mi documentación. He atendido a mi hija sin molestar a nadie desde hace 40 minutos. Patricia me informa de que usted se ha negado a trasladarse. A un asiento que no es el mío, sí. En interés del vuelo. Comandante Mora. Paulina lo miró con la misma calma de siempre, pero algo en su tono había cambiado de manera sutil. No más alto. No más agresivo. Simplemente más directo. Más definitivo. ¿Tiene usted constancia de cuántas veces ha volado con esta aerolínea? Mora frunció el ceño. No es relevante. ¿Tiene usted constancia de cuántas veces he volado yo con esta aerolínea? Eso no.
¿Conoce usted la política de Condor Premier sobre trato a pasajeros de primera clase con menores? La política establece asistencia prioritaria, no reubicación coercitiva. Paulina sacó de la mochila una tarjeta pequeña, plateada, con el logo de Condor Premier en relieve dorado, y la colocó sobre el reposabrazos. Le sugiero que verifique el número de socio antes de continuar. Mora tomó la tarjeta. Era diferente a las tarjetas habituales del programa de fidelización. El formato era diferente. El material era diferente, más denso, más sólido, con un peso que no tenían las tarjetas estándar. Había un código en la esquina inferior que Mora no reconoció de inmediato, pero que tenía un formato que no había visto en 12 años de comandante para Condor Premier. Algo en su textura le dijo que era importante. Voy a verificar esto. Tómese el tiempo que necesite, dijo Paulina. Mora se llevó la tarjeta. En el asiento 4C, Renata Castellanos había dejado de mirar el teléfono. Lo tenía boca abajo sobre la mesilla. En el asiento de la ventana trasera, Tomás Aranda tenía la cámara enfocada en la tarjeta plateada en la mano del comandante mientras se alejaba hacia la cabina. 5 minutos. Mora tardó 5 minutos en volver. Cuando lo hizo, traía la tarjeta en la mano y una expresión que Paulina reconoció, la de alguien que acaba de recibir información que cambia completamente el contexto de una situación y está procesando las implicaciones a velocidad acelerada. Señora Herrera, empezó. Paulina está bien. Paulina. Mora se aclaró la garganta. Ha habido un malentendido. Eso parece. Mi tripulación ha actuado de buena fe pero sin la información completa. Entiendo. Mora esperaba más reacción. Paulina no le dio ninguna. ¿Hay algo que pueda hacer para que el vuelo sea más cómodo para usted y para Lucía? Mi hija se llama Lucía. Para usted y para Lucía. No, gracias. Estamos bien. Una pausa incómoda. Si lo desea, puedo hablar con Patricia y... No hace falta. Paulina miró al comandante con una expresión que era amable y definitiva al mismo tiempo. Cuando aterricemos hablaremos. Ahora mismo prefiero que el vuelo transcurra con normalidad. Mora asintió. Volvió a la cabina. Patricia, que había observado el intercambio desde el fondo del pasillo, tenía el mismo color en la cara que un papel de impresora. ¿Qué dijo?, preguntó Marta en voz baja a su lado. No lo sé, susurró Patricia. Su mirada iba de Mora, que había cerrado la puerta de la cabina, a Paulina, que había vuelto a cerrar los ojos. Pero algo ha cambiado. Sí, dijo Marta, con la expresión de quien ya lo sabía desde antes pero esperaba equivocarse. El post de Renata Castellanos había alcanzado 2000 interacciones cuando empezaron a aparecer los primeros comentarios que cambiaban el tono de la conversación. Alguien había reconocido algo en la foto. No a Paulina directamente. Al logo de la tarjeta plateada en el reposabrazos, visible en el fondo de uno de los videos en un fotograma concreto. Una captura de pantalla, ampliada, compartida en un foro de aviación comercial con el pie. ¿Alguien más ha visto esta tarjeta? No es el programa habitual de Condor Premier. El foro de aviación comercial tenía 12.000 miembros activos, varios de ellos empleados de la industria con muchos años de experiencia. Las respuestas empezaron a llegar. Eso es una tarjeta de nivel fundador. Solo existen 4 en toda la historia de Condor Premier. ¿Estás seguro? Déjame ver la imagen. El formato es el de las tarjetas ejecutivas de primer nivel. Las que no se venden ni se asignan al programa de puntos. ¿Quién es esa mujer? Si es lo que creo que es, esa sobrecargo no sabe en qué problema está metida. Renata no estaba siguiendo el foro de aviación. Seguía viendo sus propios comentarios, que aún eran mayoritariamente positivos aunque la proporción había empezado a cambiar de manera perceptible. Tomás Aranda sí seguía el foro de aviación. Lo tenía en el teléfono desde hacía años como fuente periodística habitual. Leyó el hilo. Amplió su propia foto de la tarjeta en el reposabrazos. Empezó a escribir en su cuaderno de notas.
1 hora y 40 minutos antes del aterrizaje. Patricia había vuelto al trabajo con la eficiencia mecánica de alguien que intenta no pensar. Servía bebidas, respondía peticiones, sonreía con la sonrisa de uniforme. Todo el protocolo en orden. Todo exactamente según el manual. Cuando pasó por el asiento 2A con el carrito de bebidas, se detuvo. ¿Desea algo? Agua, por favor. Patricia sirvió el agua. Sus manos estaban perfectamente estables. Solo sus ojos, un instante, buscaron la cara de Paulina con algo que no era exactamente disculpa pero necesitaba ser expresado de alguna manera. Señora Herrera, yo. Patricia. La voz de Paulina era tranquila. No es el momento. Entiendo. Solo quería. Ya lo sé. No es el momento. Patricia se fue con el carrito. El ejecutivo del traje, que había escuchado el intercambio breve, miró a Paulina un momento. Luego volvió a sus documentos. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no era la indiferencia del principio. Era algo más parecido a la vergüenza. Renata Castellanos miraba por la ventanilla. Tenía el teléfono boca abajo sobre la mesilla desde hacía 20 minutos. El foro de aviación ahora tenía 140 respuestas en el hilo sobre la tarjeta plateada. Acabo de confirmar. El número de registro de esa tarjeta corresponde al programa de cofundadores de Condor Premier. ¿Cuántos cofundadores hay? 2. Rodrigo Herrera y su esposa. Su esposa se llama Paulina. Espera. 40 minutos antes del aterrizaje. Paulina sacó el teléfono. Esta vez no declinó la llamada entrante. Esperó a que vibrara una cuarta vez y respondió. Rodrigo. La voz al otro lado llegó con esa mezcla particular de alivio y contención que tienen las personas que llevan horas preocupadas por algo y han decidido no demostrarlo hasta que la situación lo permita. ¿Cómo están? Las dos bien. Lucía ha dormido casi todo el vuelo. ¿Y la situación? Todavía activa. Una pausa breve. Al fondo de la llamada, Paulina podía escuchar el murmullo de voces de una sala de reuniones. ¿Quieres que llame yo ahora? Dame 10 minutos más. Pero. 10 minutos. Quiero que lo vean completo. Silencio al otro lado. Luego. De acuerdo. 10 minutos. Pero si en 10 minutos no me llamas tú, llamo yo. Trato. Colgó. A su derecha, el ejecutivo del traje miraba la pantalla de su portátil pero ya no escribía. A su izquierda, Lucía dormía con esa entrega total que solo tienen los bebés y los muy ancianos. En el asiento 4C, Renata había girado el teléfono hacia arriba y leía algo con una expresión que había dejado de ser satisfecha. Leía con la atención concentrada de quien empieza a entender algo que preferiría no entender. El hilo del foro de aviación había llegado a 200 respuestas. Paulina Herrera es la esposa de Rodrigo Herrera, el fundador de Condor Premier. ¿Espera qué? ¿Que la mujer del avión es la dueña de la aerolínea? Técnicamente cofundadora y presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración. Esa azafata no sabe en qué se ha metido. Y la señora Renata que publicó el video tampoco. ¿Alguien ha mandado el hilo al post original? Renata vio la notificación en su propia cuenta. Alguien había respondido su post con un enlace al hilo del foro y el texto. Antes de aplaudir a la tripulación quizás debería saber quién es la pasajera. Las interacciones en el post original habían pasado de 2.000 a 8.000 en los últimos 20 minutos. La proporción de comentarios críticos había invertido completamente la tendencia. Renata miró hacia el asiento 2A. Paulina tenía los ojos cerrados. La sala de reuniones al fondo de la llamada de Rodrigo tenía, en ese momento, a 14 directivos de Condor Premier y 4 inversores del consorcio europeo con el que estaban cerrando la mayor fusión en la historia de la aerolínea. Rodrigo miró la pantalla de su teléfono. 7 minutos. 5 minutos antes del aterrizaje. El avión descendía hacia Madrid con la suavidad de los vuelos nocturnos.
Las luces de la ciudad se extendían debajo como una cuadrícula brillante. El copiloto de Mora le pasó una nota escrita a mano. El pasajero 6A dice que necesitas ver aviacionforum.es. Asunto, pasajera 2A. Mora leyó la nota sin cambiar la expresión. Miró al frente. Siguió el descenso. En la cabina, Patricia había terminado el protocolo de preparación para el aterrizaje, mesas recogidas, respaldos verticales, cinturones abrochados. Todo correcto, todo según el manual. Se detuvo un momento al pasar por el asiento 2A. Paulina tenía el cinturón abrochado. Lucía dormía contra su pecho, también sujeta con el arnés especial para bebés. Sus miradas se encontraron un momento. Ya casi llegamos, dijo Patricia. Sí. Patricia continuó hacia el fondo. Pero sus pasos eran diferentes a los de las primeras horas del vuelo. Más lentos. Más pesados. El avión tocó la pista con suavidad. Los motores invertidos, la desaceleración, el silencio gradual que sigue al aterrizaje. Madrid. El avión rodaba hacia la terminal cuando el teléfono de Paulina sonó. Esta vez no era el número corporativo. Era Rodrigo. ¿Han aterrizado? Hace 30 segundos. ¿Cómo están? Perfectamente. ¿Listas para lo que viene? Rodrigo. Paulina miró hacia el pasillo, donde Patricia acababa de abrir la puerta de cabina con los procedimientos de desembarque. Estamos listas desde hace 4 horas. El desembarque de primera clase debería haber sido rápido. 4 filas, 20 pasajeros como mucho. Pasarela directa a la terminal, protocolo estándar. Pero en la puerta de la pasarela, 2 hombres con trajes oscuros esperaban. No eran del aeropuerto. No eran de la seguridad estándar. Su manera de estar quietos, de observar todo sin mirar a nadie en particular, decía a quien supiera leerlo que estaban allí por algo específico y lo sabían desde antes de llegar. Paulina los reconoció. Eran del equipo de dirección de Condor Premier. Los había visto en presentaciones internas, en reuniones de consejo, en los pasillos del edificio corporativo en Madrid. El ejecutivo del traje, que había bajado delante de ella, se detuvo al verlos y luego siguió caminando con la cabeza baja y el portátil apretado contra el pecho. Renata Castellanos, que había guardado silencio desde 20 minutos antes del aterrizaje, pasó por la puerta con el teléfono en la mano y los ojos al frente, sin mirar a nadie, con la postura de quien sabe que algo está ocurriendo y prefiere no ser parte visible de ello. Tomás Aranda bajó con la cámara al cuello y se situó ligeramente a un lado, instintivamente, con el reflejo del fotógrafo que reconoce el inicio de una escena y quiere estar en el ángulo correcto antes de que empiece. Patricia, que había permanecido en la puerta de la cabina para el protocolo de despedida de pasajeros, vio a los 2 hombres y algo en su postura cambió de manera casi imperceptible. Como cuando alguien entiende, tarde, que el horizonte era más complicado de lo que había calculado. Paulina llegó a la puerta con Lucía en brazos. Señora Herrera, dijo uno de los hombres, con la formalidad de quien ha practicado la frase. El señor Herrera está esperando en la sala de dirección. Les acompañamos cuando quiera. Un momento. Se volvió hacia Patricia. La sobrecargo estaba de pie en la puerta de la cabina, con la postura de siempre, impecable, pero con algo en los ojos que ya no era la seguridad de 4 horas atrás. Patricia, dijo Paulina. El señor Herrera quiere hablar con usted también. Cuando termine el protocolo de desembarque. Patricia abrió la boca. La cerró. El señor Herrera. Mi marido. El fundador de Condor Premier. El silencio que siguió duró aproximadamente 2 segundos. Luego Marta, que estaba detrás de Patricia, hizo un sonido pequeño e involuntario. El tipo de sonido que hace alguien cuando entiende algo tarde pero con claridad absoluta. ¿Su marido es? Sí. Paulina miró a Patricia durante un momento más, sin crueldad, sin satisfacción visible, con la misma calma que había mantenido durante las 4 horas anteriores. Nos vemos adentro. Siguió a los 2 hombres por la pasarela.
Patricia se quedó en la puerta de la cabina con la mano todavía en el marco, mirando la pasarela vacía. Marta se acercó a ella en voz muy baja. Patricia. Patricia, ¿estás bien? Rodrigo Herrera. Dayo Patricia, como si probara el nombre en voz alta por primera vez, probando si tenía el peso que creía que tenía. Rodrigo Herrera es su marido. Sí. Y yo la he llamado, le he dicho que no pertenecía aquí. Patricia. Le he sugerido que se fuera a turista. He activado el protocolo de pasajero conflictivo contra la esposa del fundador de la empresa. Patricia. ¿Cuánto sabe él? Marta tardó demasiado en responder. El vuelo tenía cámaras de cabina, dijo finalmente. Patricia cerró los ojos. Detrás de ellas, el último pasajero del vuelo terminaba de recoger su equipaje de mano. El avión quedó vacío. Solo el zumbido residual de los sistemas y las dos azafatas en la puerta. ¿Qué hago?, preguntó Patricia en voz muy baja. Marta pensó un momento. Lo que deberías haber hecho hace 4 horas, dijo. Ir a hablar con ella. La sala de dirección del aeropuerto de Madrid-Barajas que usaba Cóndor Premier no era grande pero era privada y funcional. Una mesa larga de madera oscura, sillas ergonómicas, pantallas en las paredes, una ventana con vista a las pistas iluminadas. Rodrigo Herrera estaba de pie cuando entraron. No detrás de la mesa, con la autoridad del ejecutivo que recibe visitas, sino delante, en el centro de la sala, y tenía a Lucía en brazos antes de que Paulina terminara de cruzar la puerta. «Hola, señorita», le dijo a la bebé, con la voz que reservaba exclusivamente para ella. Lucía lo miró con la seriedad de los bebés ante las caras nuevas cuando acaban de despertar. Luego sonrió. Siempre sonreía a Rodrigo. Rodrigo miró a Paulina. «¿Bien?» «Bien». Se miraron un momento de la manera en que se miran las personas que llevan suficientes años juntas como para comunicar mucho con muy poco. «¿Tienes hambre?» «Tengo sueño». «¿Y café?» «Te traigo café». Paulina se sentó. Rodrigo pidió café a alguien que estaba al fondo de la sala. Luego se sentó frente a ella, con Lucía todavía en brazos, y esperó. 10 minutos después llegó Patricia Vidal. Llegó sola. Sin Marta, sin el comandante Mora, sin nadie. Se sentó en el otro lado de la mesa con la postura de alguien que sabe que ha cometido un error grave y ha decidido afrontarlo sin rodeos ni excusas. Rodrigo la miró. Patricia lo miró. «Señor Herrera», empezó. «Rodrigo está bien». Una pausa breve. «Rodrigo». Patricia tomó aire. «He cometido errores esta noche». ¿Errores? He tratado a su esposa de una manera que no corresponde a los estándares de Cóndor Premier. He hecho suposiciones incorrectas sobre quién era y sobre qué tenía derecho a estar. He escalado una situación que debería haber gestionado con mucho más criterio. Y he ignorado a una compañera que intentó frenarme». Rodrigo escuchó sin interrumpir. «Soy consciente de las consecuencias». «¿Lo es?» «Sé que probablemente me van a despedir». Rodrigo dejó pasar un momento. Lucía hacía un ruido suave en sus brazos, entre el sueño y la vigilia. «Patricia, ¿sabe cuántas veces ha viajado mi esposa en Cóndor Premier en los últimos 3 años? No. 47 veces. Rodrigo miró la pantalla a su izquierda, donde aparecía un historial de reservas. 47 vuelos. Siempre con el nombre de soltera. Siempre sin anunciar quién es. Sin tarjetas corporativas visibles, sin asistencia de protocolo, sin nada que la identifique como diferente de cualquier otro pasajero. Una pausa. ¿Sabe por qué? Patricia no respondió. Porque quiere saber cómo tratan a los pasajeros cuando no saben que son importantes. Cuando no hay razón para tratarlos bien más allá de que merecen ser tratados bien. Rodrigo miró a Paulina, que sostenía la taza de café con las 2 manos. Es la evaluadora más rigurosa que tengo. Y también es mi mujer. Lo cual esta noche ha resultado especialmente ilustrativo. Lo entiendo. ¿Lo entiende?
Sí. ¿Qué es lo que entiende exactamente? Patricia tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más baja que al principio, pero más firme también. La voz de alguien que ha tenido tiempo, en el pasillo y en el camino a esta sala, de pensar con honestidad. Que no traté a la señora Herrera de la misma manera que traté a la familia de la 103B, que estaba en la misma situación. Que tomé decisiones basadas en cómo se veía, en cómo iba vestida, en lo que eso me decía sobre quién creía yo que era. No en lo que hacía ni en si su comportamiento justificaba alguna intervención. Que utilicé la autoridad del vuelo para presionar a una pasajera que no había hecho absolutamente nada que justificara esa presión. Y que si hubiera sido otra persona con otra apariencia, con ropa diferente, con una cartera de diseñador en lugar de una mochila de tela, nada de esto habría ocurrido. El silencio duró varios segundos. Rodrigo miró a Paulina. Paulina miraba a Patricia con la misma atención tranquila de siempre. Tiene razón en todo, dijo finalmente. Otra pausa. Patricia, dijo Rodrigo, lleva usted 12 años en Cóndor Premier. Sí. Nunca ha tenido una reclamación formal. No. Ha tenido evaluaciones excelentes en todos los ciclos de evaluación. Sí. Esta noche ha tomado decisiones que no fueron buenas. Decisiones que nacieron de un sesgo que probablemente usted no sabía que tenía, o no en la magnitud en que se manifestó esta noche. Rodrigo posó la mirada en la bebé que tenía en brazos. Pero también reconoce exactamente cuáles fueron esas decisiones, por qué estuvieron mal y qué diferencia hay entre lo que hizo con la señora Herrera y lo que hizo con los padres del 3B. Eso no es poco. Patricia no dijo nada. No va a ser despedida. El alivio en la cara de Patricia fue tan visible y tan repentino que incluso Lucía, que estaba al borde del sueño, abrió los ojos un momento. Pero, continuó Rodrigo, va a participar en el nuevo programa de formación que estamos desarrollando. No como alumna pasiva. Como colaboradora activa. Porque alguien que puede articular tan claramente dónde estuvo el error y por qué es exactamente el tipo de persona que necesitamos en ese proceso. Patricia parpadeó. ¿Me está pidiendo qué? Le estoy pidiendo que sea parte de la solución. Que ayude a construir los protocolos que impidan que esto se repita. Con otras azafatas, con otras pasajeras, con otras situaciones. Rodrigo la miró. ¿Puede hacer eso? Un silencio largo. Diferente a los anteriores. Sí, dijo Patricia. ¿Por qué? Preguntó Paulina, con una curiosidad genuina. Patricia la miró. Porque tiene razón. Y porque esta noche vi algo que no me gustó cuando me vi a mí misma actuar así. Paulina asintió. Patricia. La voz era tranquila. Lamento mucho lo de esta noche. Patricia la miró con sorpresa. ¿Usted me lo lamenta a mí? Le lamento que haya tenido que pasar por esto para llegar a esta conversación. Paulina dejó la taza sobre la mesa. Nadie nace sabiendo que tiene sesgos. Y muy poca gente llega a reconocerlos de manera honesta. Esta noche ha sido difícil para usted. Eso también importa. Patricia tardó un momento en responder. ¿Puedo preguntarle algo? Puede. ¿Por qué esperó tanto? Podría haber dicho quién era desde el principio. Podría haberme parado en seco en el primer momento y haberlo terminado en 30 segundos. Paulina dejó la taza sobre la mesa. Porque si lo hubiera dicho en el primer momento, solo habría salvado la situación para mí. Una pausa. Y lo que necesitaba saber es cómo tratan a los pasajeros que no pueden salvarse solas. Las que no tienen un marido al que llamar. Las que no tienen una tarjeta plateada en la mochila. Las que tienen exactamente lo mismo que yo tenía esta noche, ropa sin marca, mochila de tela, bebé que llora, y nada más. Patricia no dijo nada más durante un momento. ¿Qué les pasa a ellas? Esta noche habrían bajado del avión. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. La reunión con el comandante Mora fue distinta en tono pero llegó a conclusiones similares.
Mora entró a la sala de dirección con la postura del hombre que sabe que ha cometido un error pero busca encuadrarlo en el contexto de los procedimientos correctamente seguidos. Explicó el protocolo activado por la tripulación, las decisiones tomadas en función de los informes recibidos, la dificultad inherente de evaluar situaciones complejas en tiempo real durante un vuelo activo. Rodrigo lo escuchó todo hasta el final. Comandante Mora. ¿Leyó usted la tarjeta de socio de mi esposa antes o después de hablar con ella por segunda vez? Después. Y antes de leerla, ¿cuál era su valoración de la situación? Una pausa. Que había una pasajera con un bebé que generaba molestias en primera clase. ¿Y después de leerla? Mora no respondió de inmediato. La situación cambió. ¿Cambió la situación o cambió su manera de ver a la pasajera? El silencio fue más largo esta vez. El tipo de silencio que viene cuando alguien preferiría no responder pero sabe que la respuesta honesta es la única que tiene sentido. Su manera de verla, dijo Mora finalmente, con la honestidad cansada de alguien que ha volado mucho y sabe que la verdad a veces es incómoda pero sigue siendo la verdad. Eso es lo que quería escuchar. Rodrigo abrió un archivo en la pantalla. Comandante, ¿cuántas veces ha activado un protocolo de pasajero conflictivo en los últimos 5 años? No lo recuerdo con exactitud. Nosotros sí. Rodrigo giró la pantalla hacia él. 16 veces. En 12 de esas 16 ocasiones, el pasajero categorizado como conflictivo estaba viajando en clase inferior a la de otros pasajeros involucrados en el mismo incidente. En 8 de esas 12 ocasiones, el pasajero de clase superior no recibió ningún tipo de intervención a pesar de estar igualmente implicado. Mora estudió la pantalla con la atención de quien ve su propio historial por primera vez desde fuera. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hay un conflicto entre pasajeros de diferentes clases, usted tiende a categorizar al de clase inferior como el problema. No siempre. Pero con una frecuencia que no es estadísticamente aleatoria ni coincide con los datos de otros comandantes de la flota. Mora no protestó. No buscó excusas. Lo que hizo fue algo más difícil, mirar los datos. Puede ser un sesgo inconsciente, dijo finalmente Rodrigo. Probablemente lo es. Pero los sesgos inconscientes que tienen consecuencias concretas para pasajeros concretos necesitan ser atendidos de manera concreta. No con reproches, sino con herramientas. Mora asintió despacio. ¿Va a retirarme las rutas? No. Va a completar el programa de formación que estamos desarrollando. Y cuando lo complete, quiero que sea el instructor para los comandantes de nueva incorporación. Mora lo miró con una expresión que mezclaba alivio y algo parecido a la perplejidad. ¿Por qué yo? Porque tiene 23 años de experiencia, ha sido capaz de reconocer un patrón en su propio comportamiento cuando se lo señalaron con datos, y no ha buscado excusas cuando podría haberlo hecho. Eso es más difícil de lo que parece y más útil de lo que imagina. Mientras Rodrigo terminaba con Mora, Paulina estaba en el pasillo exterior de la sala de dirección con Lucía dormida en el portabebés. Tomás Aranda la encontró allí. Se habían visto durante el vuelo, brevemente. Paulina había notado la cámara desde el primer momento. Tomás había notado que ella lo sabía. Señora Herrera, dijo, con la formalidad de quien pide permiso antes de empezar. Tomás Aranda. Lo reconocí del reportaje sobre los trabajadores del aeropuerto de Palma. El que publicó el año pasado. Tomás parpadeó ligeramente. Lo leyó. Lo leí. Fue honesto y fue justo. Lo que es más difícil de conseguir que bueno. Gracias. Una pausa. Tengo fotografías del vuelo. Del incidente completo. Y notas. Lo sé. No las voy a publicar sin su autorización. Paulina lo miró. ¿Por qué no? Porque usted podría haberme pedido que parara en cualquier momento del vuelo y no lo hizo. Eso me dice que sabía que yo estaba grabando y decidió que podía continuar. Eso es un tipo de consentimiento. Pero antes de usarlo quiero asegurarme de que es el consentimiento correcto y de que la historia que voy a contar es la historia que merece ser contada. Paulina procesó eso un momento.
¿Qué historia quiere contar? La que vi. Una mujer tratada de una manera determinada porque la juzgaron por lo que llevaba puesto y por lo que asumieron que eso significaba. Y como eso cambió, completamente, en el momento en que supieron quién era. ¿Y si lo que quiere contar es que la mujer era la esposa del dueño de la aerolínea? Si eso fuera lo único importante de la historia, no sería una historia. Sería un chiste sobre el karma corporativo. Tomás miró a Lucía un momento. La historia es que debería haber dado igual quién era. La historia es, ¿qué habría pasado con cualquier otra persona en ese asiento? Paulina asintió lentamente. Puede publicar las fotografías. Una pausa. Pero necesito ver el texto antes. Trato hecho. Renata Castellanos esperaba en la sala de espera del área de dirección cuando Paulina salió con Lucía. No la habían llamado. Había venido sola, después de dudar en la terminal durante varios minutos que se habían sentido más largos de lo que eran. Estaba sentada con el teléfono en la mano, pero la pantalla apagada. Como si hubiera decidido dejar de mirarla. Cuando vio a Paulina se levantó. Señora Herrera, dijo. Renata. He eliminado el post. Lo sé. Lo vi hace 20 minutos. Y he publicado uno nuevo. Renata mostró la pantalla. El post nuevo era breve y sin adornos. Esta noche estuve en un vuelo donde juzgué a una pasajera antes de saber nada sobre ella, y lo publiqué como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Me equivoqué. Pido disculpas públicamente a la señora Herrera y a cualquiera que haya compartido mi publicación anterior creyendo que hacía algo correcto. Paulina leyó el texto. ¿Por qué lo hizo? Porque era lo correcto. ¿Solo por eso? Renata dudó un momento. Luego respondió con más honestidad de la que había planeado cuando se sentó a esperar. Y porque cuando supe quién era usted, entendí que lo que había hecho era exactamente lo que usted lleva años diciéndoles a sus clientes empresariales que no deben hacer. Juzgar a las personas por cómo se ven. Decidir quién pertenece a cada espacio antes de saber nada sobre esa persona. ¿Leyó las entrevistas? La del suplemento de negocios de hace 2 años. Dijo usted que la mayor hipocresía del mundo empresarial es hablar de inclusión en los comunicados de prensa mientras se trata diferente a las personas en los espacios físicos según cómo van vestidas. Paulina no respondió de inmediato. Esta noche yo hice exactamente eso. Sí. Y lo hice convencida de que estaba siendo razonable. De que estaba siendo justa. Sí. Eso es lo más importante de todo. Renata guardó el teléfono. ¿Hay algo que pueda hacer? Paulina miró a Lucía, que dormía con esa entrega total e incondicional de los bebés. Cuéntelo. Una pausa. No para culparse públicamente de manera que la culpa se convierta en el tema, sino para contar lo que le pasó por la cabeza cuando tomó esas decisiones. ¿Por qué le pareció correcto? ¿Qué señales leyó de mi apariencia y qué conclusiones sacó de ellas? Paulina la miró. La mayoría de las personas que hacen lo que usted hizo esta noche creen que están siendo razonables. No creen que estén siendo injustas. Eso es lo que hace el problema tan difícil de resolver, ocurre sin que nadie lo note, incluida la persona que lo está haciendo. Renata la miró durante un momento. ¿Eso es un encargo periodístico? Es una sugerencia. Haga con ella lo que quiera. Rodrigo salió de la sala de dirección 40 minutos después del aterrizaje. Encontró a Paulina en el pasillo, con Lucía dormida en el portabebés y un café a medias en la mano. ¿Cómo ha ido? Mora va a ser instructor del programa. Patricia también, como colaboradora en el diseño de contenidos. ¿Y ella? Bien. Renata. Ha venido sola. Paulina señaló con la cabeza hacia la sala de espera, donde Renata ya había salido. Me ha dicho que va a escribir sobre lo que pasó esta noche. ¿Desde su punto de vista? Desde dentro de su cabeza. ¿Qué pensó y por qué lo pensó? Rodrigo procesó eso. ¿Y vamos a revisar los protocolos? Vamos a hacer algo más que revisarlos. Paulina lo miró.
Llevo 2 años diciéndote que algo fallaba en cómo trataban a ciertos pasajeros en cabina. Esta noche tienes los datos. ¿Por qué no me lo dijiste más claramente antes? Te lo dije. Paulina sostuvo su mirada. Pero era más fácil pensar que eran incidentes aislados. Rodrigo no protestó. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del protocolo de trato digno? Desde hace 2 años. Está en 3 presentaciones de consejo. En 2 informes de recursos humanos. Paulina tomó el último sorbo de café. Esta noche ha acelerado bastante la conversación. Qué oportuno. ¿Fue intencional? No completamente. Una pausa. Fue inevitable. Rodrigo la miró durante un momento. Con la mirada de alguien que conoce muy bien a una persona y sabe cuando está diciendo exactamente lo que piensa. El protocolo sale en 1 mes. Sale en 2 semanas. Pero. 2 semanas. Paulina señaló con la cabeza hacia el avión que todavía estaba en la pista, iluminado. Hoy lo que le pasó a esa pasajera lo arreglamos nosotros. La semana que viene, sin cambios, lo mismo le pasa a una pasajera que no puede arreglarlo. Rodrigo asintió. 2 semanas. Bien. El programa de formación que anunció Cóndor Premier 3 semanas después del incidente no se llamó Programa de Diversidad ni Programa de Inclusión. Se llamó, simplemente, Protocolo de Trato Digno. 200 horas de formación para todo el personal de vuelo y tierra. No teoría abstracta sobre sesgos cognitivos en abstracto. Casos reales. Conversaciones sobre decisiones concretas tomadas en situaciones concretas. Preguntas incómodas a las que las respuestas cómodas no llegaban. La primera sesión comenzó con una pregunta escrita en la pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que trataste diferente a 2 personas en la misma situación? No había respuesta correcta. Solo la conversación que seguía. Patricia Vidal fue la primera en completarlo. Luego fue instructora en los 4 ciclos siguientes. En la sesión inaugural, antes de que empezara el primer módulo, dijo algo que quedó escrito en el manual del programa y que se leía en todas las presentaciones de nuevos empleados. Esta noche aprendí que cuando tratamos diferente a alguien porque esperamos que sea diferente, no estamos protegiendo al resto de pasajeros. Estamos decidiendo quién merece ser bien tratado antes de saber nada sobre él. Y esa decisión nunca debería ser nuestra. El comandante Mora completó la formación y fue nombrado, como Rodrigo había prometido, instructor para comandantes de nueva incorporación. Su primera clase empezaba siempre con la misma pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre un pasajero porque supiste algo nuevo sobre él? ¿Y cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión antes de saber nada? La segunda pregunta era la importante. La primera era solo el calentamiento. El reportaje de Tomás Aranda se publicó 4 días después en la revista digital donde colaboraba y fue recogido por 5 medios nacionales y 2 internacionales antes de que terminara la semana. No era un reportaje sobre el poder y la venganza. No era sobre una mujer poderosa que humilla a quienes la humillaron. Era más difícil que eso. Era un reportaje sobre una noche, sobre una serie de decisiones pequeñas que se acumulan hasta convertirse en algo mayor, sobre el espacio entre lo que creemos que somos y lo que hacemos cuando nadie nos está vigilando. O cuando creemos que nadie nos está vigilando. Las fotografías eran precisas y sin dramatismo. Paulina en el asiento 2A, con Lucía. Patricia con la expresión de autoridad del principio. El comandante Mora con la tarjeta plateada en la mano. Los 2 hombres esperando en la pasarela. Y una última foto que Tomás había tomado sin que nadie se diera cuenta, Rodrigo en la sala de dirección, con Lucía dormida en sus brazos, escuchando a Patricia hablar. Al fondo, borrosa y perfectamente encuadrada, Paulina tomaba café. El pie de esa foto decía, el fundador de Cóndor Premier durante la reunión posterior al incidente. A la derecha, su esposa. Nada más. No hacía falta. El artículo terminaba con una pregunta. No una pregunta retórica. Una pregunta real, sin respuesta en el texto. ¿Qué habría pasado si Paulina Herrera no hubiera tenido a quién llamar?
Renata Castellanos publicó el artículo que Paulina le había sugerido 3 semanas después del vuelo. No era una disculpa. Era algo más difícil, una disección honesta de los pasos de su propio razonamiento aquella noche. La foto, la decisión de publicar, la sensación de estar siendo justa, la certeza de que la tripulación actuaba correctamente. El momento en que vio la tarjeta en el hilo del foro. Y la pregunta que siguió, ¿qué habría pensado si hubiera sabido desde el principio quién era aquella mujer? Y luego, ¿por qué necesitaba saber quién era para tratarla con respeto? Lo tituló Lo que pensé cuando vi a esa mujer en primera clase y lo publicó en su propia columna, con nombre y apellido. El artículo tuvo más lectores que cualquier otra cosa que Renata había publicado en 5 años. Los comentarios eran, en su mayoría, de personas que reconocían haber hecho lo mismo alguna vez. En un aeropuerto, en un restaurante, en una tienda. Personas que habían mirado a alguien y habían decidido qué espacio le correspondía antes de saber nada sobre esa persona. Renata siguió escribiendo sobre eso durante meses. Paulina Herrera voló en Cóndor Premier otras 6 veces en los meses siguientes. Siempre con el nombre de soltera. Siempre sin anunciar quién era. El trato fue diferente. No perfecto. No todas las interacciones eran impecables. No todos los protocolos funcionaban exactamente como estaban diseñados. La gente es más complicada que los manuales y los sesgos no desaparecen del todo por haber completado 200 horas de formación. Pero la diferencia era real y era medible. En los reportes trimestrales, en las encuestas de satisfacción, en la reducción de reclamaciones formales. Y en algo más difícil de medir pero igualmente real. En cómo respondían los empleados cuando se encontraban en situaciones ambiguas, en el momento de duda antes de actuar, en si la duda existía o no. En uno de esos vuelos, una azafata nueva se acercó a ella cuando Lucía empezó a llorar durante el despegue. ¿Necesita ayuda? Puedo traerle algo para los oídos de la pequeña si quiere. Gracias, dijo Paulina. Con eso estará bien. La azafata sonrió y se fue. Paulina miró por la ventanilla. Madrid quedaba atrás, cada vez más pequeña, hasta convertirse en una cuadrícula de luces brillantes en la oscuridad de la noche. Lucía se calmó antes de que alcanzaran los 10.000 metros. Rodrigo la llamó cuando aterrizó. ¿Cómo ha ido? Bien. Una pausa. La nueva del vuelo ha preguntado si necesitaba ayuda cuando Lucía lloró. Sí. Sin protocolo visible. Sin manual en la cabeza. Solo, preguntó. ¿Cómo se pregunta cuando alguien parece necesitar algo? Rodrigo tardó un momento en responder. ¿Eso es lo que buscabas? Paulina miró a Lucía, que dormía en el portabebés con la confianza absoluta de quien no sabe todavía que el mundo puede ser complicado, que las personas a veces te juzgan antes de conocerte, que el espacio que ocupas no siempre es el que te han asignado. Buscaba que no hiciera falta que yo fuera nadie especial para que me trataran bien. Y esta vez no hizo falta. El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores de esa historia. No era el silencio del que espera, ni el del que no sabe qué decir, ni el de quien ha sido descubierto en algo que prefería mantener oculto. Era el silencio de algo que ha terminado de la manera correcta. Bien, dijo Rodrigo. Bien, repitió Paulina. Y colgó. ¿Qué opinas sobre lo que ocurrió en este vuelo? ¿Crees que Patricia merecía una segunda oportunidad o la consecuencia debería haber sido diferente? ¿Y tú, alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia antes de saber quién era? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.